Ok. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias queremos darte, amoroso Señor, por tu amor infinito y tus misericordias que son nuevas cada día. Dios de Israel, te pedimos, Señor amado, que lo que queda de esta semana corta de labores educativas está guardándonos y cubriéndonos como hasta ahora lo ha hecho. Padre, te queremos pedir, Señor amado, que usted le dé inteligencia y sabiduría a cada uno de estos jóvenes que están a punto, Señor amado, de empezar también un nuevo año, Señor amado, que guarde su familia, Señor eterno, y sobre todas las cosas que ellos recuerden que hay un Dios que en todo tiempo los está viendo y pueden, Señor, buscar de su ayuda. Gracias queremos darte, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vera, tienes la oportunidad de empezar con tu exposición y luego yo les voy a estar transmitiendo un videíto. Les voy a compartir un videíto. Les voy a dar la oportunidad a Vera de que empiece su exposición. Bueno, Vera, empieza, por favor, abre el audio. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi tema es organización social de la antigua China. Como podemos ver, siempre el emperador se encuentra en la parte de arriba, después de eso le sigue la nobleza. Después le siguen los burócratas, la burocracia, campesinos. No puedo ver. Ya cambiaba. Ya cambié nomás, hermano. Vamos a la siguiente. Recuerda que debes hablar de cada uno de ellos. ¿Qué hacían dentro de la organización social? ¿De qué se trata la organización social? Empezamos. El emperador era considerado hijo del cielo y primer funcionario del imperio. La nobleza incluía a la familia imperial. No paga eso. Los terratenientes del imperio y los jefes imperiales. La burocracia eran los funcionarios del imperio encargados de algunas funciones políticas y administrativas. Campesinos, comerciantes y artesanos eran considerados los dominados y se encargaban de las labores agrícolas, comerciales y artesanales. Y los esclavos a esta clase pertenecían los primeros guerreros. En la sociedad de la antigua China, el emperador estaba en el pináculo de la pirámide social de la civilización china. Él era considerado el intermediario entre los hombres y los dioses, entre los dioses. Abajo de él, la estructura social. China agrupaba a los ministros y otros funcionarios que eran responsables de la administración y de las acciones en el imperio chino. Esas personas encargadas del gobierno eran llamados mandarines, burócratas. En la organización social de la antigua China, el emperador, ayudado por los mandarines, organizaban y gobernaban todo el imperio, cobrando impuestos, constituyendo las obras públicas, etc. Los miembros de la realeza, en sus ratos libres, se encargaron como grandes artistas de desarrollar diversas artes en la civilización china. Los militares, los grandes comerciantes y el clero estaban bajo el poder del emperador y la nobleza china, familiares del soberano chino, y se destacaban como una clase social valorada, pero sin muchos poderes políticos. En la base de la pirámide social de la antigua China se encontraban los campesinos y artesanos y pequeños comerciantes. Los campesinos trabajaban las tierras del Estado, en las construcciones y en las minas del Imperio chino. Cuando ocurrían desastres naturales, las condiciones de vida del pueblo se convertían en miserables, dando origen a muchas rebeliones por el desinterés de los gobernantes chinos. Los artesanos y los mercaderes menores vivían en casas de paja y madera, aglomerados en barrios pobres donde comerciaban sus mercaderías.
Ok, David. Clara y concisa con respecto a cada una de las funciones. Les voy a hacer una pequeña retroalimentación. Como vimos en una clase pasada, la organización social debe ir a mano de la organización política. Cuando hablamos de la antigua China, la organización política estaba regida por el emperador. Y en la organización social es lo mismo. Él es el pináculo, él está en la cúspide de cualquiera de las dos pirámides, tanto en la social como en la política. Él es la máxima autoridad. Recordemos que en la última dinastía él se cree que es el enviado de Dios y por lo tanto todos tienen que obedecer. Luego viene a continuación la nobleza, que eran netamente la familia del emperador chino, que cuando tenían sus ratos libres podían ayudar en la administración, cuando ellos estaban libres, cuando por hobby lo hacían, en otras palabras. Zambrano, tenga la bondad y encienda su cámara. Y luego vienen los burócratas y también conocidos como mandarín. Quienes eran los administradores, ahora los conocemos como gobernadores de las provincias, de las ciudades, en otras palabras, la mano derecha del emperador. Todo giraba en torno a lo que el emperador les daba a conocer, cómo debían administrar ciertos lugares donde lo enviaban. Eran personas estudiadas, no cualquier persona podía ir a ese cargo, porque recuerde que iba a administrar una región, iba a administrar una ciudad, y por lo tanto los mandarines también eran recaudadores de los impuestos. Ellos controlaban hasta lo que se sembraba. Recordemos que este territorio chino es económicamente, su economía se basaba en la agricultura, porque es un territorio fértil. Entonces él tenía que hasta administrar, tanto se ha sembrado, tanto hay de cosecha, todo esto hacía los burócratas llamados mandarines, que les envié ya una actividad. Luego vienen los campesinos, comerciantes y artesanos. Ellos se quejaban porque dice que no les prestaban atención y en otras palabras, ahí miren cómo ustedes hacen, lo que tienen que hacer es trabajar para nosotros. Los campesinos al campo, los comerciantes tienen que hacer sus intercambios, dar sus impuestos muy altos, por cierto, los artesanos embellecer los palacios, los templos, pero ellos se sentían que no estaban siendo tomados en cuenta, que todo el dinero se lo metían en los bolsillos del emperador, la nobleza que venía a ser su familia. Y en lo que tiene que también la parte militar, iba agarrado con los grandes comerciantes, no los pequeños, los artesanos, sino iban los militares, los comerciantes y el clero, que todos estaban bajo el poder del emperador, y la nobleza, que eran los familiares, como yo les decía, de los chinos. Ahora, los campesinos trabajaban la tierra del Estado, es decir, ellos trabajaban para el emperador y su familia, en las minas también, y hay algo que pasa aquí. Cuando ocurrían los desastres naturales, la condición del pueblo se volvía miserable. ¿Por qué se volvía miserable? Porque todo lo que hacían era para llenar las arcas del emperador y su familia. Ellos eran los que se beneficiaban, y cuando llegaba la escasez, porque igual recordemos que estaba el río Amarillo y había desbordamientos y todo lo demás, o cuando había sequía, quienes salían afectados era esta parte, los comerciantes, los pequeños como los artesanos, pequeños comerciantes, los artesanos, los campesinos, ellos salían afectados en esto. Entonces ya vivían una miseria y por eso se dan las rebeliones. Siempre que un pueblo no esté de acuerdo y se sienta que su líder no está haciendo lo correcto, el pueblo se va a levantar y va a reclamar. Y esto fue lo que hicieron, por eso se dan las rebeliones y las revueltas en la antigua China. ¿Cómo vivían estas personas? En casas hechas de paja y mezclada con lodo, fango y madera, en barrios muy pobres. Cuando de ellos dependía el emperador y su familia,
ellos estaban sumergidos en la pobreza. Entonces, démonos cuenta de que desde la antigüedad ya tenemos estas clases sociales en las cuales el que está en la cúspide o el pináculo es el que manda junto a su familia. Y al final de todos estaba el esclavo, donde termina la pirámide. Los esclavos eran los que traían de cuando hacían las guerras, entonces ellos se apropiaban de las personas que habían ganado en esos territorios y los tomaban como esclavos. Y aún les llaman prisioneros de guerra. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Zambrano, te dije que por favor enciendas tu cámara. El que no enciende su cámara, automáticamente yo lo retiro de la clase. Voy a monitorear. Ya usted se ve afuera y le dice, no puede ingresar, no lo deje ingresar, usted tiene falta conmigo. Alcibar, Stephanie, no sé, el apellido no tiene la chica. Alcibar, Peñafiel, Castro, por favor, no queremos ahorita suspiros. Encienda sus cámaras. Leticia, enciende tu cámara porque se retiró en este momento. Sarango, que siempre es el mismo problema con la cámara que no le enciende. Entonces las voy a retirar a las dos. Recuerda que yo estoy grabando la clase. Primera pregunta. Ya les voy a cambiar. Quiero que me nombren, y esto se los envío a hacer como tarea. Primera pregunta. ¿Quiénes estaban de arriba hacia abajo en el orden adecuado? En la pirámide social. En la pirámide social. Algo que por favor les digo. Usted cuando esté en clase tenga la bondad y use ropa adecuada. Porque cuando yo grabo los videos me estoy dando cuenta de todo. Yo grabo los videos, luego tengo que editarlos y voy mirándolos. Eso es conducta también para usted. No va a salir con una ropa inadecuada, está en clase. Es como que usted estuviera en clase presencial y usted no va a ponerse una ropa inadecuada. Para Río Frío es la pregunta, que lo veo muy atento. Háblenos de esa pirámide, de arriba hacia abajo, donde está la cúspide. ¿Quién empieza en la pirámide? Tiene abierto su audio. A los que levantaron la manito ya los dejo participar. A ver, creo que los primeros, ¿no? De arriba hacia abajo, los quiero uno a uno y luego le pregunto a Yane, que también lo veo bien concentrado. Emperador. Ya, ¿qué sigue? Emperador. Después recuerda que hasta mandé a hacer tarea. Aristocracia. Aristocracia. ¿Estás seguro? Aristocracia no había. No me acuerdo. Después ahí creo que se llama mandarines, algo así. Sí. Después del emperador viene alguien que va juntito al emperador. No, Diana. No me acuerdo. Creo que después de eso ahí sigue mandarines, y después viene campesinos y esclavos. Así, de esa forma. Hermana Risco, su micrófono. La misma pregunta. ¿Tengo abierto el micrófono? Creo que tengo problema yo con el micrófono. Por rato. ¿Está abierto? La misma pregunta para Yanes. Creo que no me estaba escuchando.
La misma pregunta de Río Frío para Janet. Luego le doy el paso a Valeria Castro. Ya, hermana, el rey, Ya, arriba estaba el emperador o rey. Luego, ¿quién venía? el archiduque. No, No. Pero si ya hablamos de eso, yo envié esta tarea. Usted tenía que haber hecho la tarea. Y cuando hizo la tarea, tiene que haber escrito quién iba después del emperador. Cierra, por favor, el audio. La misma pregunta, ahora sí para Valeria. Era el emperador, la nobleza, los ducrocios, algo así, los A ver, campesinos. un ratito. Nuevamente, el emperador, ¿quién más? La nobleza, Ya, y luego, los burocrocios. burócratas, hasta allí, hija, hasta allí. Los burócratas. Ahora sí, cierra por favor, hija, el audio. Leticia, ¿quiénes vienen después de los burócratas? Los esclavos. No, ¿cómo va a ser los esclavos, hija? Es que no lo escuché, tenía el internet mal. Yo envié esta tarea, Leticia. Ya tenían que No, sí la hice, sí la tarea. hice. ¿No lo he enviado? Yo Los creo que no, porque no me campesinos. contestas, pues. Campesinos, Ya comerciantes, voy a ver. artesanos y esclavos. Por favor, no hable si yo no le doy el paso. No me hable, porque estoy evaluando. Leti, cierra, por favor. LC, Natalie, Camila, Che, por favor, escríbame bien su nombre y su apellido en este momento. Un nombre y un apellido. Tenga la bondad. Fará. ¿Quiénes vienen después de los burócratas, Fará? Los comerciantes. Los comerciantes. Muy bien, después de los burócratas vienen los comerciantes, así es. Darla Roja, ¿quién viene después de los comerciantes? Buenos días, licenciada. Hola, Vienen Darla. los esclavos. ¿Seguro? Los comerciantes, campesinos, artesanos y último los Eso artesanos. te faltaban, es que solo me Y esclavos. Ya, Pero ahí, usted me dijo el último, pues. es que yo quería que tú me nombres los que faltaban los campesinos y luego Ya, pero ya los campesinos, comerciantes y artesanos. Y último, ya eso, son porque los solo Farah se esclavos. acordó de uno. Y por último estaban los esclavos. Muy bien, Darla. Briana, cuéntanos, ¿cómo era la condición del pueblo en la antigua China? Buenos días, Luis. Briana? Bueno, la condición del pueblo era baja, porque cuando, sobre todo en la época de escasez, ya, porque estaba rendido por la agricultura, esa era como que dice la base de la economía. Así es. Y entonces, al momento de que como que dice, la escasez iba, la economía bajaba y ellos vivían unas situaciones trágicas. Ya vivían unas situaciones trágicas, ahora viene lo peor, ¿sí me entiendes? Ok, Briana. Así es, tal como tú lo has dicho. Una vez que llegaba la crisis económica, porque como ellos vivían en un sector, en un espacio geográfico especial, esa pregunta va a Moisés Hurtado. Moisés, ¿cómo era el espacio geográfico que afectaba en cierto tiempo a la economía, no del emperador, porque él vivía a costilla del pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Lo que afectaba a la economía eran las sequías, las inundaciones o desastres naturales, ya que eso empeoraba el camino para que los comerciantes vengan y salgan, y por tanto debían trabajar el doble para así mantener al emperador, y ellos a veces se quedaban sin alimento ya que se lo daban todo al emperador, ya que él era el puente entre los dioses y los humanos. Muy bien, Hurtado. Esa es la respuesta. El que le sacaban, yo digo, todo lo que más podían era al pueblo, y en su mayoría campesinos. Bueno, yo les prometí un pequeño videíto, ya se los voy a poner bien cortito, ya se los comparto. Así que estén atentos también a este videíto que tengo aquí.
Les comparto el audio de mi computador porque no sale. De una marcada estratificación y su estricto respeto por las jerarquías. En la cúspide de la escala social china se hallaba el emperador, quien gobernaba el imperio. Luego del emperador se ubicaba la aristocracia nobiliaria, que formaba la corte del emperador. Esta aristocracia estaba compuesta por grandes terratenientes y por caudillos militares que ocupaban importantes cargos en el ejército del imperio. Luego le seguían la poderosa clase de los mandarines, que eran funcionarios cultos que colaboraban con el gobierno y eran funcionarios de confianza del imperio. Entre ellos habían gobernadores, jueces, funcionarios policiales, recaudadores de impuestos, supervisores, entre otros. Más abajo venían los campesinos, quienes trabajaban en los campos de los grandes terratenientes. Los campesinos constituyeron la mayor parte de la población china. En el último escalafón de la escala social estaban los esclavos, quienes eran prisioneros de guerra, y también hombres que habían perdido su libertad debido a sus deudas. Ok, chicos, eso nada más que era para afianzar el conocimiento. Entonces tenemos al emperador, que era un representante de Dios en la tierra. Los nobiliarios eran los nobles, los que tenían toda la tierra y los campesinos a sus disposiciones. Los militares, que también eran familiares del emperador, lo más fuerte. Ellos gobernaban y dirigían todo lo que tiene que ver con los militares para cuando tenían que ir a las guerras. Aunque recordemos que el emperador también era parte de los militares, era el líder en todo lo que es organizaciones, social, política, económica, religión, todo era el emperador. Luego tenemos a los campesinos, los artesanos, los comerciantes y al final los esclavos. Cada uno de ellos tenían sus actividades que realizar, todos en favor del emperador. Ahora, mi pregunta es, y va direccionada, ¿quiénes creen ustedes, aparte del emperador, que eran las personas más importantes dentro de estas civilizaciones? Aparte del emperador, ¿quiénes más eran los que podríamos decir más importantes? Solo estaba el emperador y luego ellos. ¿Quiénes estaban allí como más importantes? Que si el emperador no estaba, ellos podían ejercer el mando. Y esta pregunta, no me hablen, yo les pregunto y me van a decir por qué. Ramírez Samuel. Samuel, Stephanie, no sé quién será apellido, pero no tiene el apellido, entonces la voy a retirar porque no tiene ni encendida la cámara. Así me salga el nombre aquí, Stephanie presente, no tiene nombre ni apellido, entonces significa que mi lista no está. Vamos, Samuel. Contesta. ¿Quiénes aparte del emperador eran importantes en cada región del imperio? Sí me escuchaste, ¿verdad? Abre el audio porque tienes abierto el audio. Ya me lo escribiste, pero esa no es la respuesta. La misma respuesta es para Salvador. Vamos, Salvador, la misma pregunta para Salvador. Aparte del emperador, ¿quién más era importante dentro de las regiones o ciudades? Puedes abrir el audio. Allí, mira, te puedes abrir. Allí, Samuel, abre el audio. Ya, ahí sí lo pudiste abrir. Ok.
¿Quién era más importante en cada una de las regiones, de las ciudades, aparte del emperador? Ah, ya tienes problemas con el sí, Samuel. Esa es la respuesta. Mauricio. La misma pregunta. Ya te voy a silenciar porque voy a darle el pase a Mauricio, porque ya te puse el visto, Samuel. Cuéntanos, Mauricio. La misma pregunta para ti. Puedes abrir el audio. No te deja. Vamos otra vez allí. Allí mira, Mauricio, si puedes.